Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Abril estaba sentada en la cocina cuando regresé del trabajo, ligeramente retrasado. Estaba cortando papas peladas en trozos pequeños, aparentemente planeando freírlas para la cena. Nuestros dos gatos adultos corrían por ahí, intentando ocasionalmente jugar con un trozo de papa. Abril a veces los apartaba con la parte de atrás de la mano, pero parecían decididos a cumplir su misión. Me vio y, como de costumbre, me saludó con su encantadora sonrisa. Siempre trataba de ser dulce y acogedora conmigo y nuestros hijos, así como con todos a su alrededor. Sin embargo, últimamente, había notado cierta nerviosidad en ella. Hacía unos meses, había tenido un accidente automovilístico, atropellando a un peatón. Él sobrevivió con lesiones leves y optó por no presentar cargos, pero Abril, que recientemente había obtenido su licencia de conducir, quedó profundamente afectada por el incidente. Desde entonces, dudaba en conducir y solo lo hacía cuando era absolutamente necesario. Incluso visitó a un terapeuta algunas veces, quien le recetó medicamentos calmantes, y su bienestar mejoró gradualmente. Sin embargo, aún surgían ocasionalmente ráfagas de ansiedad y agitación repentinas. ¿Estás cocinando algo delicioso?, pregunté al entrar en la cocina. Sí. Decidí consentirlos un poco. Ion, terminaré pronto con las verduras. ¿Podrías sacar la basura?, me pidió. Acepté su solicitud, pero quería cambiarme primero de la ropa de trabajo. Después de cambiarme, agarré un paquete de cigarrillos para fumar afuera. Luego, saqué la bolsa de basura que ya había atado para mayor comodidad. Parecía más llena de lo habitual, y me pregunté por qué no la había sacado un poco antes. Al llegar a la esquina, encendí un cigarrillo. Había sido un día algo estresante en el trabajo, principalmente agotador mental y emocionalmente. Coloqué la bolsa a mi lado y reflexioné sobre algún asunto trivial. De repente, un perro callejero corrió hacia la bolsa y la empujó con su nariz, probablemente oliendo restos de comida. Lo golpeé con el pie, retrocedió un poco pero no se fue. Cuando levanté la bolsa de nuevo, el perro la agarró en silencio con los dientes, tal vez pensando que le quitaba su comida. En nuestra lucha por la bolsa, se rompió, derramando algo de basura. El perro agarró un trozo de hueso y corrió felizmente hacia la esquina. Gritando algunas maldiciones en su dirección, comencé a limpiar el desastre. Mientras recogía la basura, noté un paño con manchas rojas. Parecía extraño, ya que Abril no pintaba, y los niños tampoco. La curiosidad me llevó a desplegar el paño, revelando que era la blusa de mi esposa, manchada de sangre. Instantáneamente, se cruzaron varias ideas aterradoras por mi mente, una de ellas siendo que Abril podría haberse lastimado. Sin embargo, cuando la había visto, no había signos visibles de ninguna herida. Desechando la basura pero guardando la blusa, la envolví en una lámina de plástico cercana y regresé al interior para aclarar la situación con mi esposa. Cuando volví a entrar, ella estaba ocupada en la estufa, pero al notar mi expresión perpleja, detuvo su actividad. Ion, te ves pálido. ¿Estás bien?, preguntó. Me lo dices tú, respondí, colocando el paquete envuelto en la mesa, revelando una parte de su blusa. ¿Qué es esto? Al ver la prenda ensangrentada, ella se volvió aún más pálida, agarrándose el pecho como si le costara respirar. Ion, no es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Fue solo un desafortunado accidente. Ni siquiera entiendo cómo sucedió todo. Permanecí de pie en el mismo lugar, aún sintiendo una sensación de estupor, ya que la explicación de mi esposa podría tener las implicaciones más horribles. Habla, insistí, mirando alrededor para asegurarme de que los niños no hubieran entrado en la habitación. No quería que vieran todo esto, e incluso cubrí la blusa con una lámina de plástico.
Es solo que... ¿Recuerdas a mi amiga Samantha, verdad? Bueno, es su sangre. ¿Recuerdas que no hace mucho desaparecieron mis aretes? Pues los vi en ella, y le exigí que me los devolviera. Pero ella se negó. Dijo que los encontró y ahora le pertenecían. Terminamos en una pequeña pelea. La empujé. Ion cayó de manera extraña. Tanta sangre salió de su cabeza. No sabía qué hacer. Entré en pánico, me confundí. ¿Qué hiciste? Pregunté en voz baja, sospechando algo mal. Fue solo ahora que noté los aretes que ella mencionó colgando de sus orejas. Envolví su cuerpo y lo arrojé al río con una piedra. Tenía miedo de que la encontraran y la policía descubriera que fui yo. Lloraba. Eres tonta. ¿Qué has hecho? ¿En el río? La encontrarán tarde o temprano de todos modos. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me agarré la cabeza con las manos y caminé de un lado a otro en la cocina como un loco. Entendía que ella había cometido un crimen, aunque no intencionalmente. Tal vez hubiera sido más apropiado ir a la policía, confesar todo honestamente y esperar que sus acciones se consideraran no intencionales. Pero llevábamos más de 15 años juntos y la amé todos esos años, a pesar de sus peculiaridades o a veces acciones imprudentes. Me daba pena por ella. Sinceramente, no quería que la arrestaran y eso traería un trauma moral a los niños. Sin saber qué hacer en ese momento, me senté en la mesa, bajé la cabeza y la envolví con las manos. Abril continuaba sollozando en silencio, pero aún no había dicho nada. Está bien. Cuéntame todo. Cada detalle. Incluyendo dónde exactamente deshiciste del cuerpo, finalmente le dije, y ella me contó todo. Escuchando su historia, esperaba idear algo. Esperaba que no encontraran el cuerpo, al menos no de inmediato, ya que el río donde lo arrojó era profundo y tenía una corriente fuerte. Llevé la ropa manchada de sangre al patio trasero y quemé todo, incluso regresé al cubo de basura para revisar si quedaba algo. No pude dormir esa noche. Se me ocurrieron todo tipo de pensamientos locos, y Abril, mientras tanto, dormía como un bebé, probablemente habiendo tomado un poco más de tranquilizante, lo que la sumió en un sueño profundo. A la mañana siguiente, aún recordaba los eventos de la noche anterior, y no podía concentrarme adecuadamente en el trabajo. Durante mi tiempo libre, seguí monitoreando las noticias, temiendo que el cuerpo pudiera haber sido descubierto. Pero pasaron días y casi un mes, y no hubo noticias sobre el cadáver de la mujer del río. Para este momento, el cuerpo debería haberse descompuesto en cierta medida, y esperaba que incluso si lo encontraban ahora, apenas pudieran rastrearlo hasta mi esposa. Sin embargo, seguía siendo un misterio para mí porque no había ningún anuncio sobre una persona desaparecida llamada Samantha. Según yo sabía, ella tenía un esposo, por cierto, él era la persona a la que mi esposa había golpeado accidentalmente en la calle. Para aclarar esto un poco, averigüé dónde almorzaba él y organicé un encuentro casual con él. Al pasar por su mesa, aparentemente tropecé y derribé su taza de café. Inmediatamente empecé a disculparme y lo convencí de comprar otra bebida. Aceptó e incluso me permitió sentarme a su lado. Me presenté como un agente de publicidad y le entregué un folleto que había tomado de otra tienda de antemano. Era un anuncio de una agencia de viajes, y le sugerí varias opciones de vacaciones donde podría ir con su esposa. Creo que no necesito esto. Nos divorciamos, y se mudó a otro estado, con sus padres. Así que no te molestes. Pero gracias por el café. Este es incluso mejor que el anterior, respondió. Bueno, mi trabajo es ofrecer. Depende de ti, dije y me despedí. Por alguna razón, no me reconoció.
Lo había visitado un par de veces con mi esposa cuando aún estaba en el hospital después del accidente. Pero tal vez simplemente no me reconoció, considerando que había pasado algún tiempo. Después de hablar con él, entendí que no sabía a dónde había ido realmente su esposa. Quizás en ese momento ya estaban planeando separarse y simplemente no se dio cuenta de que ella se dirigía en la dirección equivocada. O, por el contrario, lo sabía todo, y él mismo estaba involucrado en el hecho de que su esposa ya no estaba. Pero si ese fuera el caso, significaba que estaba de alguna manera conectado con mi esposa. ¿Pero cómo? Estas nuevas preguntas nuevamente no me permitieron concentrarme adecuadamente hasta el final del día laboral. Y cuando regresé a casa, decidí interrogar a mi esposa una vez más, ya que necesitaba averiguar cómo estaban conectados en todo esto. ¿Sospechas de mí de algo?, preguntó nerviosa mi esposa cuando nos encerramos en mi oficina, y la cuestioné sobre él. Ya te lo he contado todo, como confesándolo a un sacerdote. No te he ocultado nada. Eres mi esposo. ¿Cómo podría ocultarte algo? Después de este discurso, April incluso empezó a tener un ataque de pánico. Siempre la creí, pero esta vez, por alguna razón, me pareció que no estaba completamente honesta conmigo y definitivamente estaba ocultando algo. Ni siquiera le ofrecí pastillas. Por el contrario, me acerqué más, la agarré por el cuello con una mano y la presioné contra la silla en la que estaba sentada. Quería conocer toda la verdad, sea lo que sea. April incluso se sonrojó un poco por mi agarre y comenzó a agitar las manos aún más vigorosamente, fingiendo que se sentía muy mal. Me di cuenta de que podía cometer un acto irreparable y la solté. Tosiendo, agarró el vaso de agua en mi escritorio y luego arrojó enojada el agua restante en mi cara. Eres un loco. ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿De qué más soy culpable? ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Qué dirán nuestros hijos al respecto? Papá traicionó a mamá solo porque no confiaba en ella. No pude soportarlo y le di una leve bofetada para devolverla a la realidad. April agarró su mejilla y luego me miró ofendida. Ese día no pude sacarle nada más. Quizás realmente inventé no sé qué diablos, y April no era culpable de nada más. Sin embargo, surgió en mí un sentimiento de celos, y sospeché que mi esposa me ocultaba algo sobre su relación con este hombre, con Stuart. Pero aún no tenía evidencia, solo sospechas. En el trabajo, me tomé unos días libres, diciéndole a mi esposa que iba a un viaje de negocios por unos días. Me instalé en un motel barato y decidí llevar a cabo mi propia investigación. Entendí que si tenía razón, tarde o temprano, ella lo encontraría de nuevo, y entonces sabría con certeza que me estaba ocultando y cuál era su verdadera relación con Stuart. Seguí secretamente a April desde un coche alquilado cuando tenía que ir a algún lugar y luego la seguí. Y cuando supe que definitivamente estaría en casa, fui a donde estaba Stuart y lo observé, esperando aclarar por qué estaba tan tranquilo acerca de la desaparición de mi esposa. Después de todo, no podía creer que durante este tiempo ni siquiera se hubieran llamado. Así que definitivamente sabía algo. El primer día pasó en vano, y no aprendí nada importante. La ruta de Stuart iba de casa al trabajo y viceversa, solo por la noche, iba brevemente a un bar cerca de su casa y regresaba de allí ya bastante borracho. Al siguiente día, vi a April salir de la casa y tomar un taxi a algún lugar. Siguiéndola, llegué a la casa de Stuart. Era sábado, y él estaba en casa. April llamó al timbre, y pronto alguien abrió, pero no pude ver a la persona. Supuse que era Stuart. Hasta donde sabía, en ese momento, vivía solo y ni siquiera tenían hijos. Para evitar atormentarme con conjeturas sobre lo que estaban haciendo allí, entré de inmediato en su casa. Mi primer pensamiento fue llamar a la puerta, pero luego podrían prepararse, y no descubriría nada de lo que sospechaba.
Así que rodeé la casa e intenté entrar sin una invitación por la entrada trasera. Afortunadamente, la puerta no estaba cerrada con llave y me sorprendió un poco tanta descortesía por parte de Stuart. Pero eso me alegró y silenciosamente me abrí camino dentro de la casa. Su conversación desde la habitación se escuchaba en tonos bastante alegres. Pero no era solo una conversación sobre las pequeñeces de la vida, estaban arrullándose mutuamente. Y cuando entré, entendí que mis sospechas y temores no eran en vano. April estaba sentada en el sofá con su blusa desabotonada, y ese bribón estaba encima de ella, lamiéndole el cuello con su asquerosa lengua. No me notaron de inmediato, solo cuando hice ruido, se dieron cuenta de que además de ellos, alguien más estaba en la casa. April saltó de inmediato con ojos asustados, mientras que Stuart, por el contrario, decidió adoptar una posición de ataque. ¿Qué diablos haces en mi casa? Voy a llamar a la policía de inmediato, gritó. ¿Oh, la policía? Bueno, adelante. Que descubran de primera mano qué le pasó a tu esposa. Le respondí, y su rostro se transformó de inmediato, se puso pálido, mientras yo me dirigía a mi esposa. ¿Y tú? Me dijiste que no estás ocultándome nada. Entonces, esto es lo que haces mientras estoy en el trabajo, pensando en cómo asegurarte un futuro miserable. Zorra. Ion, no. No entiendes, él me obligó. Comenzó a sollozar April de inmediato. ¿Qué? Preguntó Stuart sorprendido, mirando a mi esposa. ¿De qué estás hablando? Tú misma te metiste en mis pantalones solo para que no hiciera acusaciones en tu contra después de ese accidente. Ion, no le creas. Está mintiendo. Cállate, estúpida. ¿Y tú, hijo de puta, cómo te atreves a tocar a mi esposa? En este momento, tanta rabia se acumuló en mí por lo que había aprendido y visto que ya no pude mantener la calma y atacé al bribón con mis puños. Nuestra pelea no duró mucho, pero logramos hacernos algunos moretones, ya que Stuart estaba en buena forma física, al igual que yo. April inicialmente revoloteó a nuestro alrededor, suplicándonos que paráramos, y luego se recompuso rápidamente y se dirigió hacia la salida. Lo noté y decidí detenerla. Después de propinarle un fuerte golpe en la cara a Stuart, causándole que se desmayara, la perseguí y la alcancé en la puerta. Detente, oveja miserable. ¿A dónde crees que vas? Vamos, vámonos, dije, empujándola hacia mi coche para alejarla de allí. Ya no me importaba lo que le sucedería a Stuart o lo que haría. Quería aclarar las cosas con mi esposa, y en el camino, comencé a pensar en cómo hacerlo. No quería llevarla a casa y armar un escándalo frente a los niños, así que me dirigí al motel donde había alquilado temporalmente una habitación. En la habitación, después de empujarla hacia la cama, la bombardeé con preguntas, instándola a confesarme todo esta vez. Al principio, intentó aferrarse a su versión original, pero cuando tuve que darle otra bofetada en la cara, comenzó a llorar y a hablar de manera diferente. Sí, Ion. Lo siento. Probablemente no debería cubrirlo. Él simplemente dijo que me acusaría del accidente también si hablaba de él. Tuve que. Basta de dilaciones. Dime cómo sucedió todo. Grité enojado. Sí, nos hemos estado viendo desde que terminó en el hospital. Recientemente, su esposa nos descubrió. Se suponía que ella estaría en el trabajo, pero por alguna razón, regresó a casa inesperadamente. Me agarró del pelo y me arrastró por la casa. Stuart decidió intervenir a mi favor. Mientras la apartaba de mí y luchaba con ella, la golpeé en la cabeza con una estatuilla. Inmediatamente cayó al suelo. No quería. Sinceramente. Solo sucedió. Dejó de respirar.
Stuart también se asustó y me ayudó a deshacerme del cuerpo, confesó al final, llorando de nuevo y suplicándome que la perdonara, ya que aún me amaba a mí y a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Quería ayudarte. Pero tú me traicionaste. Traicionaste nuestro amor. ¿Cómo puedo sentir algo por ti ahora? No eres solo una asesina, sino también una traidora. Eso es suficiente para mí. Comencé a buscar mi teléfono en los bolsillos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó April con miedo. ¿Qué? Voy a llamar a la policía. Creo que tendrás tiempo para reflexionar sobre cómo arruinaste nuestra relación en la cárcel. Eres solo algún tipo de idiota. Cometiste un crimen así y luego incluso me confesaste dónde escondiste el cuerpo. Tenía una mejor opinión de ti. El cuerpo no está allí. No está en el agua, dijo cuando ya tenía el teléfono en la oreja, y la operadora de la policía respondió y preguntó cómo podían ayudar. Al escuchar otra confesión de mi esposa, una vez más me sorprendí un poco. Desconectando la llamada, me volví hacia ella nuevamente. ¿Qué dijiste? Lo siento. Dije lo primero que se me ocurrió entonces. Pero entiendes que sería una tontería llevar el cadáver por toda la ciudad, sabiendo que alguien podría ver. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde diablos está el cuerpo? Me acerqué a ella nuevamente y la agarré del cuello. Stuart dijo que lo enterraría en el patio trasero. Lo juro, eso es todo lo que sé. Dejé a mi esposa, empujándola con fuerza hacia la cama. Los pensamientos en mi cabeza volvieron a enredarse. Durante este tiempo, mi esposa empezó a llorar y a suplicar perdón una vez más. Diré que lo sabías todo. Sabías y no hiciste nada. April decidió cambiar a las amenazas. Me dolió aún más, pero me di cuenta de que tenía razón. Y ahora entendía que frente a mí estaba sentada una persona completamente desconocida. No era la April que había conocido todos estos años y amado, sino una persona completamente desconocida. Se había sumergido en mentiras y suciedad, y ahora podía arrastrarme con ella. Necesitaba descubrir cómo salir de esta situación, ya que nuestros hijos acababan de terminar la escuela y no quería que nuestro sucio secreto familiar los afectara. Prepárate, le dije después de reflexionar un poco. ¿Para qué?, preguntó, un poco sorprendida y cautelosa. A casa, idiota. Y no digas nada al respecto en casa, especialmente frente a los niños. Espero que al menos me hayas dicho la verdad por su bien, respondí enojado. April y yo regresamos a casa. En el camino, incluso se arregló un poco, para que los niños no sospecharan nada. No sé, tal vez empezó a esperar algo, ya que su estado de ánimo mejoró un poco, y forzó una débil sonrisa. Quizás esperaba que ahora, al haberme confesado todo, de alguna manera la perdonaría, y nuestra vida continuaría como antes. Pero en mi cabeza, en ese momento, tenía pensamientos completamente diferentes. Los niños eran ahora lo único que amaba en la familia, y no quería que la sucia acción de mi esposa los afectara. Dejando a mi esposa en casa, fui a un viejo conocido que trabajaba en el negocio de seguridad. Antes de eso, había tenido varios años de experiencia en la policía y sabía mucho, conservando muchas conexiones útiles. Después de organizar una llamada preliminar con él, supe que estaba en casa en ese momento. Pasé por una tienda, compré una botella de buen whisky y me dirigí a su casa, con la esperanza de que pudiera escucharme y ayudarme de alguna manera. Bueno, realmente te has metido en un lío, respondió cuando le conté todo sobre otra ronda de whisky. Estábamos sentados en su oficina en casa, donde nadie podía molestarnos. Brad Stone incluso se levantó de su silla y se acercó a la ventana, como si tratara de encontrar alguna pista allí, después de escuchar mi historia. Sí,
me metí en esto. Por eso no fui a la policía. Ya sabes, no se tomarán su tiempo para resolver esto. Y podría terminar allí por mucho tiempo. ¿Me ayudarás?, pregunté con esperanza en mi voz. No sé ni qué decirte en este momento. La situación está un poco enredada. ¿Qué quieres? ¿Quieres que arresten a tu esposa y a ese? ¿Cómo se llama? Stuart. Sí, Stuart. Inicialmente lo pensé. Ella destrozó mi alma así. Pero por otro lado, tenemos hijos juntos. No importa lo que ella sea, necesitan a su madre. Por supuesto, no creo que pueda vivir con ella de la misma manera, pero aún así. Lo entiendo. ¿Quieres cargarle la culpa a este Stuart? ¿Es posible? Dame un par de días. Intentaré idear algo. Pero prepárate para cualquier cosa. Brad y yo charlamos un poco más, y regresé a casa lleno de esperanza y gratitud por su disposición a ayudar. No solo porque lo había ayudado mucho hace unos años cuando estábamos en un bar y algunos idiotas drogados nos molestaban. Estalló una pelea entre todos nosotros, y al final, un idiota apuntó con una pistola a Brad. Pero instintivamente me lancé en su dirección, con la intención de apartarlo de la bala que volaba, y me alcanzó en el hombro. Todavía a veces siento la cicatriz cerca de mi clavícula. Además de todo eso, solíamos ser buenos amigos, las circunstancias hicieron que nos viéramos mucho menos últimamente. Regresé a casa con cierta esperanza. Pero aún no quería hablar con mi esposa. Todavía estaba enojado con ella, principalmente porque había estado engañándome durante bastante tiempo. Quería golpearla como a una oveja miserable por este dolor, pero me contuve. Quería idear un castigo diferente para ella, pero solo después de lidiar con todo esto. La espera de la llamada de Brad se sintió como una eternidad. Durante este tiempo, le ordené a mi esposa que no volviera a ver a Stuart y, en general, que no hablara sobre lo que me había confesado. Finalmente, la esperada llamada llegó a mi teléfono. «Espero que tengas buenas noticias», le pregunté. «Sí. Tengo una idea. ¿Estás en casa?» «Iré ahora mismo», respondió, y cuando confirmé, llegó en pocos minutos y fuimos a mi oficina. Simplemente no quería decir esto por teléfono. Ya sabes, comenzó cuando le ofrecí una bebida, pero esta vez declinó. Horario laboral por ahora. Tal vez en otro momento. Así que aquí está la cosa. Descubrí cómo exponer a este tipo. Pero prepárate porque la policía podría llamar a tu puerta también. No creo que se quede callado sobre su conexión con tu esposa. Necesitamos idear una coartada para ti. Por ejemplo, ella estaba viéndolo, te enteraste recientemente y simplemente tuvieron una pelea en su casa. No sabes nada más. ¿Puede tu esposa confirmar todo esto? Ella no quiere ir a la cárcel, ¿verdad? No creo que tenga problemas con eso, supuse. Le dije que hablaría con ella más tarde porque no quería que supiera demasiado, especialmente que mi amigo estaba involucrado en esto. Cuando Brad se fue, simplemente le dije que un amigo había pasado y esperé un poco antes de tener una conversación seria con ella. Afortunadamente, no resistió y dijo que haría todo como le instruí, siempre y cuando no tuviera que separarse de los niños. Al día siguiente, cuando aún estaba en casa, encendí la televisión y escuché las noticias. El presentador decía que se había descubierto un terrible crimen y que la víctima era la esposa de un esposo angustiado que probablemente la había matado durante una pelea y enterrado el cuerpo en su patio trasero. Pronto, como esperaba, la policía golpeó nuestra puerta. Tenían más preguntas para April, ya que, como advirtió Brad, Stuart gritó durante su arresto, intentando culpar a mi esposa por todo.
Ya lo sabía porque durante la transmisión de noticias, mostraron algunos clips donde Stuart gritaba que no era culpable y que su amiga April mató a su esposa. Durante su interrogatorio, traté de no alejarme de su lado. Sin embargo, su ataque de pánico resultó útil, y amablemente informé al oficial que no estaba muy bien después del accidente. Mientras él nos interrogaba a ambos, proporcioné todos los detalles de cómo me volví sospechoso de mi esposa, la seguí y luego actué como cualquier hombre que descubre a su esposa con un amante. Pero eso no fue todo. También tenían una orden de registro para nuestra casa. Fue extremadamente desagradable para mí porque los niños estaban en casa, presenciando todo. Los oficiales de policía rondaron nuestra casa durante un tiempo, sin preocuparse por ser cuidadosos. Al final, no encontraron nada. Parecía que el oficial creía tanto en mí como en mi esposa, pero por alguna razón, nos pidió que no abandonáramos la ciudad por ahora. Fue una buena noticia para mí, pero cuando se fueron, aún tuvimos una conversación seria con los niños. Solo esperaba que hubieran crecido lo suficiente como para entender que tales cosas suceden entre adultos. Mi hijo recibió las noticias con más calma, pero mi hija estaba notablemente molesta y se retiró a su habitación. Pasaron varios días. La policía ya no nos molestó y los niños se calmaron un poco. Sin embargo, no pude olvidar la escena en el sofá de Stuart donde él besaba a mi esposa. Su traición se había instalado firmemente en mi alma y ahora, en lugar de amor por ella, mi corazón estaba lleno de oscuridad, vacío y odio. Durante esos pocos días mientras aún estaba en mi casa, me di cuenta de que no podía olvidar ni perdonar. Le dije que íbamos a divorciarnos y que debería empezar a empacar sus cosas. Como era de esperar, fue una noticia muy triste para April. Se dio a otro episodio nervioso, a pesar de que le dije que aún podía ver a los niños en cualquier momento. Luego las cosas empeoraron y se desplomó en el suelo, sufriendo convulsiones. Afortunadamente, los niños no estaban en casa en ese momento, así que no presenciaron la convulsión. La llevé de inmediato al hospital, donde alcanzó un estado más calmado solo después de una inyección sedante. El médico aconsejó dejarla por un tiempo, y regresé a casa. No quería quedarme cerca de ella, así que la dejé al cuidado del personal médico. Al regresar a casa, tenía curiosidad por saber cómo Brad logró llevar todo a cabo y, lo más importante, cómo descubrió el cuerpo. Lo llamé nuevamente y fui a verlo. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Comenzó con una mirada ligeramente misteriosa. Tenemos un perro especialmente entrenado. Lo llevé a pasear y simplemente pasamos por el patio de Stuart. El perro quería correr, así que lo dejé. Accidentalmente, hizo comillas en el aire con los dedos, entró en su patio y comenzó a cavar en la tierra. Como dueño del perro, entré educadamente al patio para recogerla. Mientras explicaba al dueño lo traviesa que podía ser a veces mi perra, logró descubrir parte del cuerpo. Cuando me acerqué y noté el hueso ya con carne en descomposición, llamé a la policía, siendo un ciudadano respetuoso de la ley. Bueno, el resto, supongo, ya lo sabes por las noticias. Sí. Gracias, amigo. Realmente me ayudaste mucho. Anda ya. No es nada. Después de todo, una vez me salvaste la vida. Y esto es lo menos que puedo hacer en agradecimiento. Charlamos un poco más, y regresé a casa. Alrededor de una hora después, el médico llamó y exigió que fuera al hospital, diciendo que algo no estaba bien con mi esposa. Fui de inmediato, y cuando entré en la habitación, vi a April sentada en la cama, balanceándose lentamente, mirando un punto en el suelo. ¿Qué le pasa?, pregunté al médico. Parece que su colapso nervioso fue muy fuerte. Recientemente recobró el sentido y comenzó a balbucear que una mujer la está persiguiendo. Tuvimos que darle una dosis más fuerte de sedante. Físicamente, está sana.
puedo recomendarle continuar su tratamiento con otro especialista. El médico insinuó que ahora April necesitaba ser ingresada en una instalación especializada. De alguna manera ni siquiera anticipé que algo así podría pasarle, considerando lo tranquila que mató a una persona y luego relativamente calmadamente me lo confesó a mí. Quizás sus problemas mentales comenzaron durante el accidente. Después de todo, se golpeó fuertemente la cabeza en ese momento. Sin embargo, después de un examen preliminar, el médico no encontró nada grave. Fue solo ahora que las consecuencias impulsadas por la exposición de la infidelidad y la ruptura de nuestra relación comenzaron a manifestarse. Tuve que contarles a los niños la desagradable noticia sobre la condición poco saludable de su madre. Los entristeció, pero a veces todavía la visitaban, aunque la mayor parte del tiempo estaba bajo la influencia de la medicación y su interacción no era especialmente agradable ni útil. Traté de apoyar a los niños tanto como pude, pero solo encontraba algo de consuelo cuando estaba tumbado en el sofá por la noche, con nuestros gatitos saltando en mi regazo, ronroneando como si me dijeran que juntos con los niños podríamos superar este desagradable periodo.